Seguimos con la camisa. Ahora vamos a hacer las mangas. Vamos a ver dos maneras de hacer la abertura de la manga. En los dos casos vamos a hacer la manga con pliegues. Pliegues que siempre van mirando hacia la abertura y no hacia la costura. En un caso vamos a hacer la abertura con un vivo. Y en el otro caso vamos a ver la abertura con la tapeta o con aletilla, que ya la teníamos cortada. En el patrón habíamos marcado dos pliegues y vamos a hacer una abertura con la tapeta o con la aletilla a la que habíamos hecho el patrón y la otra manga la vamos a hacer con un vivo que vamos a cortar ahora. Lo voy a cortar de un retal del mismo tejido de la camisa. Tengo hallado ya el hilo y el contrahilo de este retal, por lo que hallar el bies no me va a resultar ningún problema. El tramo que os acabo de mostrar sería el contrahilo y este el hilo, por lo que doblando el tejido así vamos a hallar el bies, que era la parte donde el tejido coge más elasticidad. Ahora estoy midiendo para comprobar que con este retal me da la medida para el bies de la abertura. Una vez que lo tengo comprobado, con la ayuda del cartabón o de una regla normal, voy a dibujar ese bies. Marco la primera línea y vuelvo a comprobar que la medida me alcanza. Tengo esa línea y sobre esa línea voy a marcar los centímetros necesarios para hacer el bies, los centímetros de ancho que necesito. En este caso voy a hacer un bies de 3 centímetros. Marco esos 3 centímetros desde la línea principal y una vez que tengo dibujado el bies ya lo puedo cortar. Voy cortando con cuidado ya que al ser al bies me cuesta más trabajo cortar para después, una vez cortado, ir a la plancha para preformar ese bies y poder coserlo a la manga. Aquí tengo el bies cortado. ¿Veis cómo estira? Bien. Lo primero que voy a hacer es, como lo he estirado, voy a plancharlo para quitarle ese estiramiento que acabo de hacerle y con cuidado voy a planchar. Primero le voy a marcar el centro. Voy pisando con cuidado de no quemarme, ya que estoy trabajando muy cerca de la plancha. Y una vez que tengo marcado el centro, marco primero el centro porque eso me va a ayudar de guía para ahora marcar los lados del bies. Llevo el extremo hacia esa costura que acabamos de planchar. Ya os digo, tener cuidado porque os podéis quemar sin querer con el vapor de la plancha. Una vez que tengo esa parte planchada, voy a hacer lo mismo, pero con la otra parte. Voy a llevar el otro borde a que se bese con el que acabo de planchar. Una vez que tengo los dos lados planchados besándose, mirándose, voy a volver a marcar la marca que hice al principio. Voy a volver a marcar este vivo que ya tengo ahora, es un vivo cortado al bies, voy a marcar ese vivo por la mitad para poder coserlo ahora a la abertura. Vamos a empezar a colocar el vivo. Estoy por la parte del revés de la manga.
y coloco el vivo, coloco el borde justo del vivo por el borde de la abertura que ya tenía cortada en la manga. Voy a marcar hasta donde quiero coser la primera parte, ya que la abertura consta de dos partes. Voy a marcar el límite donde tengo que coser para después dar la vuelta. Y voy a colocar el vivo todo alrededor de esa abertura. Primero lo voy a sujetar con alfileres para que no se me mueva y luego lo voy a hilvanar. En esta parte tengo que tener cuidado porque voy a coser muy cerca del borde de la camisa, muy cerca del borde de la abertura. Porque cuando empiezo a coser en la parte de abajo, la que queda más cerca del puño, el ancho de la costura es igual tanto en la camisa como en el bies. Pero arriba, cuando me estoy acercando al vértice final de la abertura, esa distancia en el bies sigue siendo la misma, pero en la camisa es más pequeña. Ahora que tenemos el vivo hilvanado, vamos a empezar a coserlo. Cuando hilvanamos, tenemos que hilvanar lo más pegados a la marca de la plancha que hicimos cuando preformamos el bies, pero no justamente encima de la marca, sino como 1 milímetro, para que al darle la vuelta después al bies nos quede más bonito. Aquí estoy llegando al vértice. Por la parte de arriba yo no lo veo, por eso tuve que mirar para ver si cosía bien esa esquina, ya que en esa parte de arriba, como os había dicho antes, tenemos poca costura en la esquina. Compruebo que he cosido bien la camisa, que tengo costura en esa zona y os voy a marcar con un rotulador un piquete que tenemos que dar para poder girar bien la abertura y que nos quede bien cosida. Le doy ahí el piquete y ahora le voy a quitar los hilvanes que había puesto para seguir cosiendo la abertura. Ahora tenemos que voltear el bies y vamos a colocarlo con alfileres. Vamos a girar el bies, vamos a colocar todo alrededor con los alfileres para después hilvanarlo y una vez que lo tengamos sujeto podamos coserlo a la máquina. Ahora, como ya le tengo hecho aquel piquete que le habíamos dado en el vértice superior, a la hora de prepararlo y luego a la hora de coser podemos abrir del todo esa abertura y nos será mucho más sencillo y no nos tirará la manga luego en la esquina del bies. Ya tenemos el bies hilvanado, ya lo tenemos sujeto a la manga, pues ¿qué nos toca ahora? Acabar de coserlo. Voy a coser lo más pegada al borde que pueda de ese bies, de ese vivo, para dejar la costura lo más bonita posible. Tengo cuidado en el vértice para no hacer pliegues y que me quede bien. Y como he hecho el piquete, como visteis antes a la hora de hilvanar, me es más sencillo girar en la zona de la esquina que si no tuviera el piquete dado. Nos quedaría así, por el derecho y por el revés
así, de manera que hemos cogido por la parte del derecho y por la parte del revés el bies con el pespunte. Ahora tenemos que hacer un pequeño cosido a la esquina de arriba. Tenemos que coser en diagonal la esquina. Os la voy a pintar para que la veáis. Ese tramo que tengo pintado en rojo es el que hay que coser. Con mucho cuidado porque es una parte muy pequeña. Coloco el prensatelas justamente al principio del vivo y le doy como unas 3 o 4 puntadas según el largo que tengáis vosotras de puntada. Voy hacia adelante y voy hacia atrás para rematar bien esa esquina. Lo siguiente que voy a hacer va a ser sujetar los pliegues para darles un pequeño cosido de sujeción solamente y poder coser el puño después. Los tengo marcados, así que pliego un piquete sobre el otro piquete y lo sujeto con alfileres. Tengo uno y ahora voy a por el otro. El primero está aproximadamente a 2 centímetros de la abertura y el siguiente lo había puesto a 3 centímetros del primero. Cuando dobléis los pliegues, volver a comprobar otra vez el puño, porque hay veces que cosemos de más esa abertura y entonces el puño nos puede quedar más grande o más pequeño. Eso siempre lo comprobamos antes de cerrar los pliegues. Y de la que hacemos los pliegues, llevamos el vivo que habíamos cosido, también doblado, hacia adentro. Y como no, una vez que hemos cosido, a la plancha. Vamos a planchar bien esa abertura. Que no nos queden pliegues. Vamos a arreglar algún frunce que nos haya quedado. Vamos a fijar bien la esquina superior que habíamos marcado. Vamos a marcar también los pliegues y vamos a planchar tanto por el derecho del tejido como por el revés. Echamos para plancharlo bien ahora porque tenemos la manga abierta. Al no estar todavía cerrada, al no estar todavía cosida, nos va a resultar mucho más cómodo trabajar con ella así en plano que luego cuando esté cerrada. Ahora volvemos a la máquina. Ahora lo único que tenemos que hacer es coser la manga de arriba a abajo por los hilos flojos que habíamos pasado como marcas y yo, como os había marcado en rojo por donde tenía que coser para que lo vierais, yo voy a coser por ahí. Ya tendréis la manga hilvanada para pasarla a confección. Y una vez que la tenemos cosida ya de arriba a abajo, vamos a pasarle un sobrehilado para que no se nos deshaga el tejido. Las costuras las vamos a cargar hacia adelante, por lo que tenemos que pasar este zigzag o el sobrehilado de la espalda hacia el delantero. Ahora vamos a planchar la costura de la manga. A mí me gusta planchar con el planchamangas. Aquí no lo tengo ahora mismo, pero hago un rollo con un retal de tela y me ayudo con él. Y voy planchando las mangas hacia la parte delantera, porque habíamos dicho que íbamos a cargar las mangas hacia el delantero. Primero plancho por el revés y luego plancho por el derecho. Y aprovecho
para ir quitándole las arrugas que le pude haber hecho a la manga en estos planchados. Ahora vamos con los puños. Lo primero que tenemos que hacer es coserlos por los laterales. Vamos a coserlos doblándolos por el centro y como tenemos una parte planchada, vamos a coser desde esa parte hacia abajo, rematando arriba y abajo. Y una vez que están cosidos, tenemos que darles vuelta. Llevamos esa costura hacia un lado y con el dedo nos ayudamos para girar. Si nos ha quedado un poco redonda esa esquina, nos vamos a ayudar de la tijera, pero sin apretar mucho con la tijera, porque corremos el riesgo de deformar la costura o, si hemos cortado esas esquinas, de abrirlas. Ahora vamos a coser el puño a la manga. Vamos a trabajar por la parte interior de la manga, por el revés de la tela. Vamos a colocar el borde del puño en el borde de la abertura y vamos a colocar alfileres para sujetarlo de un extremo hacia el otro. Y una vez que lo tenemos sujeto con los alfileres, vamos a hilvanarlo para que no se nos mueva y coserlo a máquina. Ya tenemos cosida una parte del puño y ahora tenemos que acabar de coserlo. Ahora tenemos que acabar sujetando el puño a la manga, igual que hicimos con la cinturilla. Vamos a colocar la parte que estaba planchada del puño sobre el cosido que acabamos de hacer. Nos vamos a guiar de ese cosido. Vamos a colocar, vamos a poner alfileres para hilvanar y después pasarle el pespunte por ese planchado que habíamos dado. Ahora, al hacer esta operación, tenemos que darnos cuenta de que tenemos el puño bien colocado, de que no nos queda una parte del puño más arriba que la otra. Si no fuera así, tenemos que rectificar, tenemos que levantar ese puño y colocarlo bien, para que no nos quede el puño con un pie. Ahora vamos a darle un pequeño planchado al puño. Ya habíamos planchado la manga y habíamos planchado la abertura, de manera que ahora solamente planchamos esta parte con la que hemos trabajado. Me vuelvo a ayudar otra vez con el rollo que había hecho antes con un retal para que a la hora de planchar no haga rayas en la manga de la camisa. También tengo cuidado cuando estoy en la zona de los pliegues para no marcar demasiado hacia arriba en la manga los pliegues. Yo no sé si lo veréis bien cuando estoy planchando, me ayudo mucho de las manos para sentar las costuras, para fijar esa costura que acabo de planchar. Yo normalmente lo hago así, directamente con la mano descubierta, pero existen unos guantes que te ayudan a fijar bien esas costuras, que te ayudan a planchar para no quemarte las manos. Y luego también yo estoy utilizando este rollo de tela que os había contado. Existen unas plataformas de madera también para estas costuras, como en la manga, como en las sisas, que a veces son un poco complicadas de planchar, que nos ayudan a planchar. Voy a aprovechar que todavía no tengo unida la manga al cuerpo para hacerle el ojal y para colocarle también el botón. ¿Por qué hago esto primero? Porque me es más sencillo trabajar solamente con esta pieza que después trabajar con toda la camisa. Así que voy a aprovechar que tengo
como os acabo de decir, que tengo la camisa todavía, que tengo todavía la manga sin montar para hacer el ojal y colocar el botón. Voy a utilizar estos botones pequeños y vamos a hacer el ojal. Ya he comprobado que los puños están a la misma altura, así que ya puedo hacer el ojal. Voy a colocar el botón y voy a colocar el ojal justamente en la mitad del puño. Y el ojal lo voy a empezar a hacer a 1 centímetro del borde. Voy a utilizar el prensatelas especial para ojales. Y ya tengo cogida la medida del botón. Así que coloco el prensatelas y antes de hacer mi ojal en el puño, me aseguro de que tengo la medida adecuada y hago unos cuantos ojales de prueba. Ahora ya tengo cogida la medida del ojal y la anchura que le puse al zigzag para hacer los ojales. Entonces ya puedo ir al puño. Coloco mi primera raya roja, he visto que me tiene que casar en el punto donde yo quiero que me acabe el ojal. Y tengo que empezar a coser como en la tercera raya. Coloco la primera raya en el borde del ojal y muevo el pie como se movía solo, como resbalaba, lo muevo hacia donde quiero que empiece. Y ahora ya empiezo a coser. Es automático, primero hacía una parte, luego me remataba una esquina, volvía hacia atrás haciendo otro zigzag y acababa haciendo la última parte. Eso con esta máquina. Ya os comentaba que los ojales dependen mucho de las máquinas, porque casi ninguna máquina nos hace el mismo ojal. Este es un ojal de 4 pasos, luego hay máquinas que te hacen el ojal directamente, otras que te lo hacen de 3 o de 5 pasos, eso según la máquina que tengamos, así nos va a hacer el ojal. También hay unas que tienen una palanquita que tienes que bajarla para que te haga el ojal. Es que eso ya va según, como os acabo de decir, según la máquina que tengamos. Ahora voy a abrir el ojal que acabo de hacer. No lo voy a abrir de una vez, lo abro siempre de 2 veces. Clavo el desgarrador en un extremo del ojal, lo vuelvo a clavar en la mitad y desgarro. Luego voy hacia el otro extremo del ojal, vuelvo a clavar el desgarrador, lo saco por la abertura que ya tengo hecha y vuelvo a desgarrar. De esta manera nunca voy a romper el ojal que acabo de hacer. Compruebo que me pasa el botón y ahora lo que me tocaría ya sería pegar el botón a la otra parte del puño. Voy a colocar el hilo doble y voy a coser sin hacer nudo, de manera que introduzco la aguja, doy un par de pasadas sujetando bien el hilo, comprobando, tirando para ver que no se me va a deshacer. Ahí le acabo de cortar unos extremos que me quedaban más largos y que no quiero que me queden así porque quiero que me quede una costura limpia. Y voy a coser el botón. El botón tiene 2 agujeros. Le voy a pasar 3 veces y a la tercera vuelta saco la aguja debajo del botón, rodeo los hilos que se encuentran entre el botón
y la camisa y doy un par de vueltas haciendo nudo. Vuelvo a irme a la parte del revés y remato bien. Procuro hacer siempre la puntada en el mismo sitio para ver solamente un punto de hilo y no ver mucha costura en esa zona. Así me queda más limpio. Hemos visto cómo hacer una manga con abertura, con un vivo hecho de un bies que hemos cortado de nuestra propia tela. Ahora en la otra manga os voy a enseñar cómo colocamos un puño con tapeta. Vamos ahora con la abertura con tapeta. Lo primero que tenemos que hacer es en la parte estrecha, en la parte que no lleva los pliegues, tenemos que hacer un dobladillo muy estrecho. Vamos a ponerle alfileres y vamos a hilvanarlo. Vamos a hacer un dobladillo, pero veréis que hay camisas que en lugar de un dobladillo tienen colocado un bies. Como ya hemos hecho una manga colocándole un bies, ahora he preferido hacerle un dobladillo a esta parte. Y así vemos acabados diferentes. Vamos a coser por la parte de dentro de la camisa, por el revés de la tela, y vamos a coser ese dobladillo que acabamos de hacer. Vamos a rematar al principio y al final. Vamos a colocar ahora la tapeta en la abertura de la manga. Vamos a desdoblar esa parte que habíamos doblado con la plancha y vamos a sujetarla con alfileres para coserla de arriba a abajo. Igual que hicimos con el bies, no vamos a coser justo por encima del planchado, sino 1 milímetro más hacia la abertura, para que luego a la hora de girar esa tapeta nos quede la costura más bonita y luego cuando demos el pespunte sobre el lado derecho cojamos con más facilidad esa parte y nos quede la costura completamente pillada. Hilvanamos para luego coser. Tenemos cosida la parte de dentro de la tapeta. Ahora tenemos que girar la tapeta para acabar de montarla. Tenemos que sujetar el borde superior de la zona que acabamos de coser justamente por encima del cosido que acabamos de dar. Y tenemos que colocar la parte superior de la tapeta, la esquina, de manera que nos quede completamente recta. La vamos colocando y nos vamos ayudando de los alfileres y cuando vemos que nos ha quedado recta, que nos ha quedado bien, la hilvanamos. La sujetamos y así ya podemos pasar a coserla. Voy a dibujaros con un rotulador la forma que hay que coserle a la tapeta, ya que hay que coserla desde arriba, tenemos que pasar por los picos, tenemos que bajar un poquito hacia abajo y luego volver hacia el otro cosido que le habíamos dado. Vamos a hilvanar por ahí, por los bordes, para pasar a la máquina. Empiezo siempre las tapetas empezando por la parte de abajo, empezando por la parte del puño. Voy bordeando la tapeta por la parte que hemos planchado
rodeo esa esquina que tengo que hacer, tengo mucho cuidado a la hora de girar, de tener bien bajada la aguja para girar el tejido. Aquí tengo muchas telas dentro de la tapeta. Teníamos telas que nos costaba trabajo a la hora de planchar esconderle las costuras, por lo que tengo que tener mucho cuidado para que me quede bien y que no me salgan las costuras hacia afuera. He hecho el pico, ahora sigo por la esquina, me da para hacer como unas 4 puntadas, ahí levanto y bajo, llego hasta la raya que había pintado, clavo la aguja, vuelvo a girar, cierro bien la tapeta y doy el último cosido y remato. De manera que ahora ya tengo la tapeta. Me queda así por la parte del derecho, ¿veis que está ahí cogida? Y así por la parte del revés. Ahora, igual que hice con la parte que tenía vivo, con la otra parte que tenía solamente abertura, una vez que he cosido la tapeta voy a sujetarle los pliegues para darles un cosido a máquina y tenerlos sujetos para colocar mejor el puño. Ahora me toca plancharle la tapeta que acabo de coser. Primero plancho el dobladillo que todavía lo tenía sin planchar para después planchar la tapeta y fijar un poco los pliegues para que a la hora de coser el puño me sea más sencillo. Plancho por el derecho y después también le doy una pasada por el revés. Ahora tengo que hacer los mismos pasos que hice con la otra manga. Primero cerré la manga, la sujeté con alfileres, la hilvané para cerrarla con una costura a máquina. Y después lo que hice fue sobrehilarla. En este caso le di un zigzag por la espalda porque las costuras las iba a cargar hacia el delantero. En este caso lo mismo. Antes había empezado desde la sisa hacia el puño y en este caso tengo que empezar desde el puño hasta la sisa. ¿Qué hice después? Después planché esa costura. Pues es lo que voy a hacer. Ahora voy a planchar la costura que acabo de coser. Y los puños, pues lo mismo. Porque en este caso los puños van a ser iguales. Los hago igual que hice antes. Coso las esquinas y les doy vuelta. Y para colocar el puño vamos a hacer igual que hicimos en la otra manga. Vamos a coser el puño desde la parte interior de la manga. Vamos a colocar el puño justo al borde. Vamos a sujetarlo con alfileres y vamos a hilvanarlo por las marcas que habíamos pasado al principio, por las marcas flojas que teníamos. Colocamos con alfileres para que no se nos mueva, lo hilvanamos y luego pasamos a la máquina. Tenemos que tener cuidado de no llevar la costura hacia el lado contrario y de no hacer pequeños pliegues que a veces nos forman en los pliegues. Ahora lo que nos toca es coser la parte superior del puño, la parte que ya estaba planchada. También lo hicimos ya en la otra manga, así que colocamos alfileres, hilvanamos y cosemos.
Ahora que ya tenemos el puño y la tapeta cosidos, nos toca hacer los ojales. Vamos a empezar con el ojal de la tapeta. El ojal de la tapeta va en el centro de la tapeta y va con un botón también, que coseremos después. El ojal va en sentido vertical, en la tapeta en sentido vertical y en el puño en sentido horizontal. La ubicación del ojal en la tapeta es en el centro y el tamaño del botón que he elegido es igual al botón que utilicé en el puño anterior, en el puño al que habíamos hecho vivos en la abertura, de manera que ya tengo controlado el tamaño del ojal. Aquí podéis ver que solamente tengo 3 rayitas en el tamaño. El tamaño del botón solamente me va a llevar 3 rayitas del prensatelas. Y como en este caso el tamaño de mi tapeta y el tamaño del prensatelas son igual de anchos, puedo centrar el ojal sin ningún problema. Solamente encajo los extremos del prensatelas y de la tapeta y ya me quedará centrado en el ancho de la tapeta mi ojal. Solo tengo que calcular la mitad en lo referente al largo. Y una vez que tengo el ojal hecho, voy a abrirlo. Ya sabéis que nunca lo abro de un solo movimiento. Primero introduzco el desgarrador en un extremo, lo saco por la mitad del ojal y tiro de él. Y después me voy al otro extremo, saco el desgarrador por el centro o por la abertura que ya tengo hecha y desgarro. Y una vez que tengo hecho el ojal, voy a coser ese botón. Es un botón de 2 agujeros y lo voy a coser con el hilo doble. Voy a pasar 3 veces, voy a dar 3 pasadas por los agujeros y a la cuarta pasada saco el hilo entre tejido y botón y a ese pie de hilos que me quedan lo voy a rodear un par de veces y le voy a hacer nudo. Paso otra vez a la parte del revés del tejido y remato. Ahora voy a hacer el ojal del puño. Lo voy a hacer exactamente igual que en la otra manga que habíamos hecho. Lo voy a hacer en el centro del ancho del puño y a 1 centímetro del borde. Igual que cuando hice la tapeta, ya tengo controlado el largo del ojal porque va a ser para un botón igual que el que estaba utilizando, así que ya no tengo que hacer ni pruebas y ya sé hasta dónde me va a llegar y cómo me va a quedar. Estoy haciendo estos ojales por separado. Estoy haciendo primero, hice el de la otra manga, ahora hice el de la tapeta, cosí el botón, ahora haré este ojal y coseré el botón. Pero normalmente los hago todos juntos, no estoy poniendo y quitando el prensatelas. Esto es para que lo podáis ver de seguido cómo lo hago. Vamos ahora a abrir el ojal. Meto el desgarrador hasta el centro. Giro, meto el desgarrador, lo saco en el centro y desgarro. Si no me ha quedado bien, vuelvo a introducirlo. Y ahora voy a quitarle unos flequitos que me habían quedado. Por último, voy a coser el botón. Lo voy a coser en el centro
del puño a 1 centímetro del borde. El botón es igual, es el botón de 2 agujeros y el hilo lo voy a poner doble. Así que introduzco el hilo, lo remato para que no se me escape la hebra y paso 3 veces por cada agujero. A la cuarta vuelvo a sacar la aguja entre el puño y el botón, rodeo con un par de vueltas ese pie que me había quedado de hilos entre el tejido y el botón y a la vez hago un nudo. Bajo con la aguja hacia el revés del puño, hacia la parte interior del puño y remato un par de veces para que no se me escape. Este puño aún no lo habíamos planchado. Vamos a plancharlo ahora que hemos puesto los botones y hemos hecho los ojales y antes de montar la manga a la camisa. Estoy utilizando el rollo de tela que había hecho para planchar las mangas y voy dándole forma al puño, teniendo cuidado donde tengo los botones para no estropearlos. Ahora nos toca colocar las mangas y sería el momento en el que pudiéramos tener algún dilema, porque no sabríamos qué manga iría a qué lado, pero como hemos hecho unas marcas, como hemos dado unos piquetes a la manga y a la sisa de la camisa, no vamos a tener problema. En la espalda habíamos dado 2 piquetes y en el delantero habíamos dado un piquete. Tenemos que hacer que esos piquetes nos coincidan. La parte de la costura de la manga tiene que coincidir con la parte de la costura de la camisa. Y el piquete que está en la copa de la manga nos tiene que coincidir con la costura de los hombros. Empezamos colocando los alfileres en estos 2 primeros puntos, en la costura del costado y en la parte alta, en la parte de la copa. Después seguimos casando los piquetes de la espalda, los del cuerpo con los de la manga y los piquetes del delantero, los piquetes de la manga también con el piquete del cuerpo. En estos puntos que estamos casando vamos colocando alfileres, pero no los ponemos en el sentido de la costura, los ponemos en vertical. Una vez que tenemos estos alfileres colocados, podemos ir colocando más que nos vayan ayudando a tener la manga bien colocada para después coserla. Y una vez que tengamos ya la manga bien montada, que no nos queden ni frunces en la copa ni pliegues, con los alfileres la vamos a hilvanar. En este caso no lo veis, pero yo tengo la manga hilvanada. Después de tenerla ya preparada e hilvanada, me tocaría coserla. Ahora estoy cosiéndola y cuando acabe de coserla tengo que cortar todos los hilos y quitarle los hilos del hilván. Si vemos que nos van quedando frunces, que nos van quedando pliegues, que veis que nos sobra mucha copa, que en este caso, en esta manga que os he dado, en la manga unisex, nos sobra muy poquitito, no tenemos casi vuelo en la copa, tenemos que ir poco a poco moviendo la copa y haciendo que nos encaje en la sisa. Si aún así tenéis otra manga distinta que tenga más vuelo en la copa, lo que hacemos es pasarle un cosido muy cerca de donde iría la costura para que nos ayude a embeber esa copa, para que ya nos haga la forma de la curva de la copa y luego a la hora de coser nos va a resultar
mucho más fácil de colocar. Pero aún así, colocar bien las mangas es una cuestión de mucha paciencia y también práctica. Colocar las mangas es una de las cosas que además le aportan a la prenda mayor calidad. Se aprecia mucho cuando una prenda está bien hecha, muchas veces por las mangas. Así que no desesperéis. Colocar alfileres, volver a quitarlos, volver a ponerlos y volver a quitarlos, que solamente se haría así. Aquí estoy quitándole, no estoy quitando hilos, aquí estoy quitando el hilván, ¿veis? Ahí tenía un hilván. Había colocado la manga con hilván para que lo vierais. La siguiente manga que vaya a colocar, ya la voy a colocar directamente. Ya la voy a coser. Yo tengo los piquetes y yo cuando esté cosiendo, como sé que un piquete me lleva hasta el otro y que esta manga no me tiene mucho embebido, voy a poder colocarlos sin hilvanar. Pero ya os digo esto con práctica y con mucha práctica. De momento, colocar alfileres, hilvanar y coser. Y en un momentito tenéis las mangas colocadas. Otra cosa que también os digo siempre es que rematéis al empezar y al acabar una costura. En este caso, como es una costura digamos que redonda, que empezamos a coser por una parte y vamos a acabar en la misma, aquí no remato. Voy a acabar cosiendo como cuatro puntadas por encima de donde he empezado y así no hago un doble remate. También para coser la manga la coso siempre por la manga, no por el cuerpo. Metería la manga dentro de la camisa y cosería por lo que es la manga, no cosería por la camisa. Tengo que tener cuidado con las costuras de llevarlas hacia el lugar donde las he planchado para que no me queden para el otro lado. Mirad, aquí tenemos una manga terminada. Esta ya está cosida, la acabamos de coser. ¿Veis? Esa es la parte interna de la manga. No me han quedado pliegues, no me han quedado frunces, no me estira. Y esta es la otra parte. Como veis tiene un poquito de levantado, pero muy poquitito. Y no tiene pliegues, ni hace frunces. Es una manga que arriba queda totalmente recta. Ahora lo que tendríamos que hacer es pasarle el zigzag, pasarle un sobrehilado, igual que le hicimos antes al cuerpo. En este caso vamos a coser no desde la manga hacia el cuerpo como hicimos antes. En este caso tenemos que coser con el cuerpo hacia arriba. Nos va a resultar un poco más incómodo. Incómodo solamente, no más complicado, ¿vale? Eso es por la forma que hace la manga, nada más. Pero cosemos desde el cuerpo, cosemos con el cuerpo mirando para nosotros, porque ya os dije que vamos a coser con la costura más bonita hacia arriba. Esa costura es la que quiero que se vea. Y la manga la vamos a planchar con la costura hacia el hombro. Por lo que nos queda más bonita la costura cosiéndolo de esta manera. Ya tenemos casi nuestra camisa terminada. Ahora vamos a hacerle los ojales para después coserle los botones. En este caso, aunque sea una camisa unisex, yo le voy a hacer la botonadura como si fuera una camisa femenina, porque me supongo que esta camisa con este tejido tan mono va a ser para mí. Bien,
Las camisas unisex o las camisas de hombre cierran de izquierda a derecha, es decir, que meteríamos la mano derecha bajo los ojales. Una cosa muy sencillita. Si somos unos hombres en el oeste, si somos unos vaqueros, meteríamos la mano derecha para sacar la pistola. Y así sabemos que así cierran las camisas de hombre. Las mujeres cierran del lado contrario. Metemos nuestra mano izquierda bajo los ojales. Yo voy a hacerlo, yo soy una mujer y yo quiero hacer una camisa para mí. Yo voy a hacerlo de esta manera. No he marcado los ojales en el patrón, porque como me tenía que probar la camisa, como no sabía si me iba a ser muy ancha, muy larga, muy corta o cómo me iba a quedar, no le he marcado los ojales. Para marcar los ojales puedo hacer dos cosas: empezar de arriba a abajo y colocar el primer botón, el primer ojal, perdón, como a 2 centímetros, centímetro y medio del lado superior, o puedo hacer otra cosa, que es lo que estoy haciendo yo ahora. Coloco el primer ojal y el primer botón en la línea de la sisa, o en la línea de la altura de pecho. ¿Por qué hago esto? Porque así la camisa no se me va a abrir por el pecho después. Así que marco el primer ojal en esa línea que os digo, la línea de sisa o de altura de pecho, y luego voy midiendo los otros a la altura que ya quiera. Si los quiero poner pegaditos a 5 centímetros, pues desde ese botón hacia arriba y hacia abajo voy marcando 5 centímetros. 5 centímetros, 8, 10, eso ya según gusto y según los botones, según cómo sean de grandes también los botones. Otra cosa, el sentido del ojal. El sentido del ojal lo voy a hacer en vertical. Voy a hacer los ojales verticales, no horizontales. En las camisas normalmente son así. En las chaquetas, en los chaquetones, que necesitamos a veces tener más amplitud, sí son horizontales. Pero en las camisas los vamos a hacer verticales para que se nos abra lo menos posible. Aquí ya tengo marcados mis ojales, así que tengo que sacar otra vez el prensatelas para hacer ojales. En este caso, la guía de mi ojal no es como en la cinturilla o en los puños, que era el final del ojal. En este caso voy a utilizar como guía el centro del ojal, justamente donde quiero que me quede el centro, que es lo que había marcado. Tengo que colocar el prensatelas centrado, primero a lo ancho en el cruce de la camisa y luego hallar el centro de ese tramo que es donde me va a hacer el ojal. Mi ojal, no sé si lo veréis ahí, son 1, 2, 3 rayas, 3 rayitas rojas, más o menos, es lo que me mide a mí mi ojal. Pues si mi ojal me mide 3 rayitas, sé que la rayita del medio me tenía que coincidir con esa marca que le había hecho. Y empiezo. Este ojal era de 4 pasos. Ya os dije, los ojales en las máquinas pueden ser de varios pasos o de un solo paso. Eso ya depende de la máquina. Y aquí lo voy haciendo. Hice primero la primera cosida que me hace, el primer zigzag. Me llega hasta el final. Remato el borde de ese zigzag y ahora me tiene que ir hacia atrás. Hay veces que tengo que ayudar yo un poco
a la máquina. Con cuidado porque puedo variar el ancho del zigzag, pero hay veces que no nos arrastra bien la máquina y tenemos que ayudarle un poco. Eso sí, siempre sujetar los hilos cuando empecéis a coser, porque si no hay veces que os pasa un hilo hacia abajo y es cuando decís que la máquina al coser hace burullos. Tengo el primer ojal y ahora voy hacia el segundo. Mirad, ahí no corto los hilos. Me ahorro ese paso. Eso de cortar los hilos ya lo hago al final. Tengo que tirar un poquito más de la camisa cuando tiro hacia atrás los hilos, pero no los corto. Los dejo ahí y ya los cortaré al final. Ahí, centro el prensatelas y empiezo. ¿Veis cómo tira la camisa? Eso es porque me ha tirado el hilo la máquina cuando empieza a coser, como que coge el hilo. Por eso a veces tenéis un poco de hilo, estáis viendo que tenéis hilo, el hilo superior, pero cuando empezamos a coser nos desaparece. Por eso tenemos que sujetarlo, tenemos que ayudar un poquitito a la máquina. En máquinas más modernas, máquinas industriales, por ejemplo, esto de sujetar los hilos no se hace, ya directamente la máquina deja la hebra corta y no tiene ese tirón que tienen estas domésticas al principio. Así que vamos realizando estos pasos según el número de ojales que le hayamos puesto a la camisa. Vamos haciendo el ojal, vamos colocando bien el prensatelas, así hasta que acabemos. Ya he acabado los ojales y ahora tengo que quitar los hilos, porque como no los fui quitando según hacía los ojales, tengo que hacerlo ahora. Tengo el ojal hecho, pues ahora tengo que abrirlo. Para abrirlo hago siempre el mismo procedimiento, nunca lo cambio. Pincho, voy hacia el medio y desgarro. Y luego con el lado contrario vuelvo a hacer lo mismo. Introduzco el desgarrador, lo saco por el medio y tiro de él. Giro el botón, giro el ojal, vuelvo a introducir el desgarrador, saco en el medio y vuelvo a tirar. De esa manera lo tengo que hacer en todos. Luego esos hilitos que a veces me quedan, esos flequitos que me quedan en medio del ojal, esos hilos del tejido, esos ya después los quitaré con la tijera. Pero al principio es lo que hago. Abro el ojal en 2 pasos. Finalmente vamos con los botones. Coloco un delantero sobre el otro, borde con borde, y voy introduciendo un alfiler justamente en el centro de cada ojal. De esta manera estoy marcando el lugar donde van a ir los botones. Abro la camisa y en cada alfiler es donde van cosidos los botones. Si no me quiero pinchar con los alfileres cuando esté cosiendo los botones, le puedo hacer una pequeña marca. Los botones son los mismos que había puesto en los puños, de manera que los voy a coser con hilo doble. Eran botones de 2 agujeros y lo que hacía era pasar
3 veces por el botón. A la cuarta pasada introducía la aguja entre el botón y la camisa, rodeaba el pie que me quedaba de hilos entre el botón y la camisa y a la vez que lo rodeaba le hacía un nudo. Pasaba a la parte de abajo, al revés de la camisa, y remataba. Y lo hacía todo intentando que se me viera lo menos posible la puntada que había hecho. Y esta operación la tengo que realizar según tantos botones tenga mi camisa. Ya tenemos la camisa confeccionada. Así que ahora solamente nos faltaría la plancha final. Aún nos queda planchar ciertas cosas que todavía no habíamos planchado, como son los cruces con los ojales y los botones y las mangas. Para plancharla voy a desabrocharla, voy a quitar los botones, quería decir, para plancharla abierta. Lo primero que voy a planchar van a ser las sisas. Voy a planchar desde la camisa hacia la manga. Primero plancho por el revés, con cuidado, porque al ser una forma curva, puedo hacer pliegues y deformar la prenda sin darme cuenta. Aquí tengo que jugar con la plancha, con la tabla, buscando las formas curvas de la tabla y me voy ayudando. Igual que cuando cerré las mangas y tuve que plancharlas, yo aquí si tuviera un planchamangas lo haría mucho mejor, sería mucho más sencillo y tendría que mover menos la prenda a la hora de planchar. Aquí no tengo el planchamangas, así que me las tengo que apañar como pueda. Así que utilizo la esquina de la tabla y voy planchando, llevando esa costura hacia la manga. Primero tenía la manga hacia adentro y ahora para seguir planchando la voy a sacar por el revés para que me sea más sencillo. Tengo que jugar también con la plancha aquí porque ya os dije es una forma curva y hay que estar jugando todo el rato con la prenda, con la plancha y con la tabla y también moviéndonos de un lado para otro. Ahora estoy con la parte baja, la parte que une el costado. Hice una parte y ahora la otra. Aprovecho también a veces para quitar ciertas arrugas que me queden de estar moviendo la prenda, de estar manipulándola. Ahora ya me he pasado a la parte del derecho. Ahora ya veo mejor por dónde voy. Y ya me voy pasando a la parte de los ojales en este caso. Y también aprovecho que estoy en la zona del cuello y repaso el cuello. En realidad, estas operaciones que estamos haciendo ahora con la plancha son muy, muy importantes. Es casi más importante acabar de planchar bien la prenda que coser recto. Hay veces que por pereza o por no saber muchas veces no planchamos. Hacemos una costura
y ahí pensamos que hemos acabado. No. Desgraciadamente, sobre todo a quien no le guste la plancha, aunque esta es una plancha distinta, todo hay que decirlo, para coser hay que planchar. Una cosa lleva a la otra. Ahora ya estoy dando los pasos finales. Más que nada estoy quitando las arrugas, estoy haciendo una plancha normal, estoy quitando las arrugas que he hecho por manipular la camisa, por andar llevándola de un lado a otro, por tenerla guardada, por estar cosiendo y cuando estoy cosiendo arrugo ciertas partes, pero ya tenemos la camisa planchada, tenemos los laterales que ya los habíamos planchado una vez que los hicimos, teníamos planchado ya también las mangas, planchamos el cuello, lo tenemos todo, vamos. Así que ya solamente nos quedaría estrenarla. Tenemos aquí nuestra camisa unisex con nuestros puños y las aberturas de dos maneras distintas. La manga nos queda ablusada porque no le habíamos quitado el largo cuando hicimos el puño. Una camisa con cierre con botones normal que cierra como una camisa femenina, aunque el corte sea camisa unisex, y con un cuello sin pie. Un cuello simple. Aquí veis lo que os decía. Esta camisa es muy escotada en el cuello. Si yo quisiera mi camisa más pegada al cuello, por ejemplo, una camisa como las de caballero para poner corbata, tendría que subir ese escote. Pero es una camisa que queda muy bien, queda muy, muy recta, casi no hace pliegues en el pecho, aunque necesitemos pinza de pecho. Y es un patrón que también lo podemos utilizar para hacer vestidos.